Lo primero que hice cuando acabó el confinamiento fue ir a la peluquería de un colega a cortarme el pelo. Un colega de toda la vida. Y lo encontré muy cambiado. Como si no fuese la misma persona. Bueno, ya sé que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, desde que empezamos a tener que quedarnos en casa durante todo este tiempo, pero no fue la excesiva efusividad con la que me recibió, porque sería lo normal, ¿no? Sino era la forma que tenía de recibir a todos los clientes que entraban, ¿no? Con una especie de falso deseo, la forma en la que separaba con el peine los cabellos de la gente antes de meter la tijera, con una especie de lascivia contenida, y la manera que tenía luego de barrer con sumo cuidado y devoción los filamentos capilares que habían caído en el suelo de la peluquería después del corte. Al principio pensé que estaba poseído, pero luego, cuando me tocó a mí cortar el pelo y vi su actitud, con sus manos tocando mi cabeza, llegué a pensar que se había enamorado de mí. Yo no tenía ningún conocimiento de que mi amigo fuese gay, ni lo conocía desde siempre. Habíamos hecho juntos todo el colegio y nos habíamos separado después al entrar en el instituto, pero siempre habíamos mantenido un contacto cordial y continuo. De modo que cuando salí de la peluquería, pues me, me senté en la terraza del bar que hay justo enfrente a tomarme una cerveza y a esperar a que cerrase y saliese. Cuando cerró, lo vi salir con una gran bolsa de basura, repleta. Entonces decidí seguirle a ver qué había o qué hacía con ella. Le seguí hasta su coche, a cierta distancia, vi cómo metía la bolsa en el maletero y después se iba en el coche, supongo que a su casa. Aquel día no pude continuar con mis pesquisas, pero al día siguiente volví otra vez ya bien pertrechado con mi coche y me volví a poner otra vez en la terraza que hay justo enfrente. De nuevo, cuando tocó cerrar la peluquería, salió otra vez con una gran bolsa de basura y esta vez sí le seguí hacia su casa. Cuando, cuando salió del coche con la bolsa y se dirigía al portal, me atreví a abordarle por la espalda y le dije: ¿Quién eres? Convencido de que estaba poseído. Él se dio media vuelta, me miró fijamente a los ojos y yo le sostuve la mirada con total desafío y finalmente asintió y me invitó a pasar a su casa para contármelo todo. Claro, yo en ese momento no reparé en que si mi amigo realmente estaba poseído, entonces ese cuerpo estaría ocupado por otra persona, malvada posiblemente, y que la idea de meterme en su casa podía ser una estratagema para después hacerme daño, hacerme desaparecer o incluso matarme. Pero en realidad aquello era una tontería pensar en aquello. Entonces entré y me senté en el sofá que tienen en el salón, pues a esperar lo que me quería contar. La historia que me contó fue algo asqueroso. Tuve que escuchar ese tremendo relato que le había ocurrido, sobre lo que le había ocurrido durante el confinamiento, mientras él sacaba de la bolsa puñados de pelo que enguñía con una avidez absolutamente desmesurada y asquerosa. En 2 minutos no pude aguantar más y tuve que levantarme corriendo para ir al baño a vomitar hasta la primera papilla de mi vida. Luego me contó que lo que la quejaba no era ninguna maldición, no era ninguna posesión, sino que era un efecto secundario de haber pasado el coronavirus, que junto con el confinamiento había derivado en una mutación genética que hacía cambiar la actitud de la gente y, sobre todo, se reflejaba en los hábitos alimenticios y tenía relación
con el trabajo que hacías y con tu dieta, cuando eres una persona, vamos a decir, normal. Mi amigo era vegetariano, además de peluquero. Me contó que había mucha gente con esa mutación y que todos ellos tenían una característica común, eh, que ingerían o habían cambiado su hábito alimenticio en función de su profesión y de los hábitos que tuviesen antes, y que era una secuela de haber pasado la enfermedad en el confinamiento. Me contó que había cirujanos que engullían y se comían los tumores que acababan de extirpar en la operación, o incluso se nutrían de la grasa que habían obtenido después de una liposucción. Me habló de enfermeras que asaltaban por la noche el banco de sangre para sustraer bolsas que se habían adquirido durante el día y para comérselas. No pude aguantar mucho más la historia y, y tuve que irme corriendo sin siquiera despedirme de su casa, pasando antes por el baño para volver a expulsar un poco de mi bilis. Hoy he decidido que no voy a volver a cortarme el pelo, o al menos no puedo cortármelo en un tiempo. No puedo, no puedo pensar que detrás de mí pueda haber una persona con unas tijeras, pensando en el festín que se va a dar a costa de mis cabellos, ¿no? Y por supuesto, no volví a llamar a mi amigo ni he vuelto a pasar por la peluquería. Sin embargo, hoy me ha ocurrido algo extraño en mi consulta de podología. Después de que se fuese el último cliente del día, me sorprendí a mí mismo lanzándome como un poseso a por las durezas de pie que acababa de quitar y a por las uñas recientemente cortadas del cliente. Siempre me han gustado las cortezas y los frutos secos.